Rodrigo y Hugo, ya estamos al aire. Bien. Buenas tardes a todos. Hoy estamos de nuevo en el ciclo de charlas en el marco del 9º concurso de cuento corto UNAL en la web. Este año la temática del concurso es libre. La idea es que dejen volar la imaginación sin limitación alguna para crear realidades presentes, fantásticas, distópicas. Recordemos que este concurso y el ciclo de charlas es organizado por la División de Bibliotecas de la sede de Medellín, Sección Cultura de Bienestar Universitario y Sección de Publicaciones. Hoy en este segundo encuentro nos acompañan Hugo Alejandro Velázquez, quien les habla Julie Yepes, y un invitado muy especial, Rodrigo Bastidas, quien decidió en esta tarde fría y lluviosa compartirnos sus conocimientos en torno a un tema que ha despertado mucho la curiosidad entre los estudiantes y los participantes que han pasado por todos los clubes de lectura que hemos tenido en las diferentes bibliotecas de la Universidad Nacional. Y este tema es la literatura de ciencia ficción. Bueno, ya pasando a lo que nos convoca, les presento a Rodrigo Bastidas. Él es uno de los investigadores más dedicados de la literatura de ciencia ficción latinoamericana y colombiana. Rodrigo es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en literatura de la Universidad de los Andes y está cursando una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Además, ha sido docente de literatura en las Universidades Nacional, Pedagógica y del Rosario. Bueno, uno de los trabajos más interesantes y en parte es lo que nos convoca hoy es que Rodrigo es compilador de 2 antologías de ciencia ficción, una que se llama Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los tiempos, de los cuales de estos libros estaremos pues hablando en el transcurso de la charla. Y bueno, lo más importante, además de toda la trayectoria que acabo de mencionar de Rodrigo, es que gracias a personajes como él, hoy podemos conocer el contexto y la tradición nacional de la ciencia ficción en Colombia. Es necesario personas como Rodrigo porque toca temas que normalmente, tal vez por el canon o por intereses editoriales, no son tan conocidos en nuestro país. Bueno, con estas reflexiones quisiera saludarte, Rodrigo, darte la bienvenida y comenzar con una pregunta. Hola, Julie, muchas gracias por todo. Claro que sí. Bueno, bienvenido. Rodrigo, te quisiera preguntar algo, quisiera comenzar con esta reflexión. Cuando uno se apasiona por algo es en cierta parte porque eso lo tocó de una forma especial en la vida, casi que hace parte de un recuerdo que uno guarda con mucho cariño. Frente a esto, quisiera que nos contaras cómo nace tu interés en conocer o investigar en este tema del género literario en ciencia ficción. Bueno, primero, hola Julie, hola Alejandro, muchísimas gracias por invitarme. Creo que sí, en Bogotá también está siendo un día lluvioso, así que creo que hablar de literatura es algo que nos puede dar un poquito de calor. Entonces, porque no sé, para mí un poco como que la literatura funciona como una especie de hogar, ¿no? Y tomando en cuenta la misma etimología de la palabra hogar, que es como este pequeño espacio en donde donde quedan las brasas de la fogata, aun cuando la fogata se ha apagado y como que produce un poco de calor. Así que aprovechemos para hablar de la literatura como el hogar y a la ciencia ficción también como un poco en este día lluvioso. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Julie, muchísimas gracias a Alejandro y a todas las personas que están acá. Y bueno, mi cercanía con la ciencia ficción es como muy particular. Un poco, siempre hay un recuerdo, ¿viste? Que siempre cuando uno tiene una especie de pasión, la pasión siempre se conecta con una especie de recuerdo de infancia, que así como hay recuerdos de infancia que causan traumas, hay recuerdos de infancia que causan como pasiones increíbles. Y creo que el primer recuerdo que tengo, extrañamente, es el de haber estado enfermo cuando era niño. Me dio, siempre confundo varicela y viruela, pero varicela,
viruela no, porque ojalá que no, pero me dio varicela cuando era muy pequeño y entonces no había como aparatos electrónicos tipo celulares y no había forma de distraerse. Entonces, lo que le solicité fue a mi mejor amigo que me llevara libros para pasar esa temporada en la cual estaba enfermo y en la que no podía interactuar mucho, pues porque esta enfermedad es contagiosa y todo el asunto. Entonces, lo que hizo este amigo, que ya le había dado varicela antes, fue llevarme libros de la biblioteca de su padre y me llevó libros de ciencia ficción. Entonces me llevó 3 o 4 libros de ciencia ficción y en esos días que estuve enfermo me la pasé, era muy pequeño y me la pasé encerrado leyendo mañana, tarde y noche. Y de una u otra manera la ciencia ficción sirvió mucho para pasar esa enfermedad, ¿no? Y lo sorprendente fue que fue una especie de, digamos que el primer contacto que tuve fue un contacto evasivo, es decir, me sirvió para evadir la realidad que estaba viviendo en ese momento. Pero posteriormente me di cuenta que en esa evasión la ciencia ficción me estaba hablando realmente de manera mucho más cercana de lo que podía llegarlo a ser la literatura histórica o realista, ¿no? Eso pasó con el tiempo, pasan ambulancias, perdón por el ruido. Entonces, con el tiempo, empecé a aficionarme mucho por la ciencia ficción, no solamente por los libros y por las series como La Dimensión Desconocida, que para mí fueron sumamente importantes, series, bueno, un montón de series, desde las viejitas de Perdidos en el Espacio hasta La Dimensión Desconocida y pasando por un montón de televisión y de cine de ciencia ficción que vi. Eh, con el tiempo me di cuenta de eso, ¿no? Y como que el amor que yo le tomé a la ciencia ficción como, como un género posible para ser leído, estudiado, pensado, fue justamente porque a diferencia, mientras el realismo me mostraba las cosas de frente, la ciencia ficción me mostraba las cosas de lado. Y ese mostrarme las cosas de lado me permitía tener otra visión de la realidad que para mí era muchísimo más importante porque era simbólica y porque como que se dirigía un poco más al concepto y a la idea y a la forma de concebir el mundo. Entonces, a partir de ahí me enganché a la ciencia ficción y no la solté nunca más. O sea, seguí. Lo que hace una enfermedad, Rodrigo, ¿no? Mira cómo la asumiste de bueno. Hermosa la reflexión que haces en lo que tiene que ver la literatura como hogar, como calor, ¿cierto? Hace poco hablábamos también de la literatura como resistencia entre las vicisitudes de la vida. Entonces, Claro. nos podemos abordar ese tema y bueno, en esta tarde lluviosa, gracias por tu compañía. Reitero lo que No, dice gracias. Yuri. Honrados de tenerte aquí, vamos a aprovecharte al máximo. Me enviaron muchísimas preguntas, o bueno, las que podamos resolver hoy. Entonces voy a empezar con una que me hicieron los de la Sociedad Zombie, a quienes extiendo mi caluroso saludo, y es la siguiente. Algunos autores consideran el inicio de la ciencia ficción con el relato de Mary Shelley de Frankenstein. Hay parte, sobre todo porque ese relato es como la primera vez donde se ve el científico trabajando y se aleja un poco de lo que había antes, de esa metafísica o de esa religiosidad, siempre. Claro. Ya hay un abordaje a lo científico. Desde lo que has estudiado, Rodrigo, ¿eso es cierto o diferís con eso? Antes había alguien que llegó primero a hablar de ciencia ficción, no sé, porque algunos también hablan de Biblias, pero sigo pensando que eso es más místico. Sí, hay algo muy importante que hay que entender de la ciencia ficción, y es que la ciencia ficción tiene un componente científico, tal como lo acabas de decir, y hay que pensar el componente científico de cierta manera a partir de un punto de vista discursivo. Discursivo tal como lo piensa Foucault, el discurso, es decir, el discurso como una construcción que tiene una especie de horizonte posible, y ese horizonte posible, en el caso de la ciencia, es encontrar la verdad a través de un método de experimentación. Claro, si nosotros pensamos en la forma en la cual, bueno, perdón, volviendo, entonces hay una gran cantidad de historiadores de la ciencia ficción y cada uno de los historiadores está pensando en varios puntos de partida, ¿no? Y volviendo un poquito a Foucault, ese problema de la arqueología del saber, ¿no? De la arqueología, de en dónde partió, dónde surgió, dónde empezó, ¿no? Como buscar ese
punto cero que me permita de una u otra forma encontrar algo, como si tuviera una especie de mística, justamente encontrar ese punto cero, diría Foucault. Pero por eso muchos autores han empezado a pensar, por ejemplo, cómo la ciencia ficción, incluso algunos cuando estabas nombrando la Biblia, me imagino que estaban nombrando, por ejemplo, este pasaje de Isaías, en el cual justamente cuando Isaías muere se narra que baja una estrella y Isaías se sube, o sea que Isaías no se muere, sino que sube en una especie de estrella y Hay una sale descripción volando. muy gráfica. Sí, y es una descripción en donde hay un objeto y todo el mundo dice, no, eso es una nave espacial y entonces tiene, no sé, cañones y fuego y no sé qué, y se fue al cielo. Eso fueron los extraterrestres, ¿no? Al mejor estilo de Fox Mulder en los Expedientes X, Sí, sí, es sí. como Isaías está en otro planeta, de una. Pero ¿qué es lo que pasa con todo este montón de elementos? Son formas muy interesantes de verlo, pero son, a mi gusto, poco, o sea, no es un muy buen acercamiento, porque un acercamiento desde ese punto inevitablemente obliga a que la ciencia ficción sea temática. Es decir, como si la ciencia ficción surgiera o se desarrollara a partir de temas y no de propuestas estéticas o ideológicas. Entonces, es como la gente buscando, como en el principio de los tiempos, cuándo fue la primera vez que alguien dijo nave, o la primera vez que alguien dijo extraterrestre, o la primera vez que alguien dijo X y Z, para tratar de, a partir de ahí, encontrar. Entonces, no sé, algunos dicen, claro, Cyrano de Bergerac. No, Cyrano de Bergerac viajó a la luna, por lo tanto, es ciencia ficción. Bueno, era una alegoría porque su viaje a la luna fue agarrado de unas pitas de un montón de patos que volaron y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo otra vez a eso, sí hay como muchas formas de entender la historia, pero para mí lo más importante es que hay un discurso científico. Por lo tanto, la ciencia ficción aparece también cuando aparece una posibilidad de explicación lógica de los fenómenos. Esto va a explotar muchísimo y va a como tener un boom importantísimo, obviamente posterior a las propuestas cartesianas que tienen que ver con el método científico. Pero de una u otra forma, si nosotros nos ponemos a ver, hay algo en Mary Shelley y en Frankenstein que tiene absolutamente todos los elementos necesarios para convertirse en una obra de ciencia ficción. Pero no tanto porque haya un científico, sino porque el científico usa el método experimental para tratar de demostrar una hipótesis que está tratando de construir. ¿Sí? Entonces, no es solo que hay un científico, sino que el científico de una u otra manera utiliza una metodología experimental. Entonces, sí, ahora, sí, o sea, efectivamente, y muchos historiadores, yo estoy pensando en Eric Rapkin, en Robert Schultz, en Jean Gattegno, bueno, una gran cantidad de historiadores de la ciencia ficción dicen, el primer texto es Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? Y todos dicen, innegablemente alzan la mano, ¿no? Y como en Lelutia dicen, aprobado, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Queda, ¿no? O sea, listo, queda. Sí, Dicen, queda. Mary Shelley de Frankenstein, aprobado. aprobado, listo, todos están de acuerdo. Ahora, lo sorprendente de esto es que después de Mary Shelley, no hay más textos que tengan ese tipo de dinámicas. Eso solamente se verá condensado de nuevo. Y ojo, que es un montón de tiempo el que pasa, ¿no? O sea, Frankenstein de 1818. Y el siguiente texto que más o menos, que logra configurar dentro de su literatura todos los elementos que ya habían estado en Frankenstein de Mary Shelley, es La máquina del tiempo de H.G. Wells en 1899, o sea, 80 años después, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, digamos que Mary Shelley la amamos todos, o sea, todos deberíamos amar a Mary Shelley. Escribió esa gran obra cuando tenía 20 años, ¿no? O sea, es una visionaria a través de toda la educación de su madre, que tuvo toda esta participación sobre la vindicación de los derechos de las mujeres. Bueno, Mary Shelley es un personaje increíblemente hermoso. Pero desde 1818 hasta 1898, si no estoy mal, o sea, 80 años después, aparece La máquina del tiempo de H.G. Wells como la siguiente gran obra de ciencia ficción. Pero para responder, cortito, ¿es Frankenstein de Mary Shelley la primera obra de ciencia ficción? Sí.
sea, Listo, aprobado. aprobado, queda. Bajo esa premisa del método científico nos queda bastante claro, Rodrigo, ¿cierto? Sí, qué pena con ustedes, voy a estar como quitándome esto. Tranquilo. Rodrigo, mira, ahora estamos con distopías, ciencia ficción, ahora surgió la retropía, no sé, que por ahí vi El hombre en el castillo, el libro que se llevó pues como a serie, una visión distinta de la historia, lo que llaman ahora retropías. ¿Cuál es la diferencia? En realidad son ucronías, El hombre en el castillo, que es gran obra. Repetime cómo se llama. Ucronías. Ucronías. Es una reinterpretación de la historia, entonces, ¿cierto? O una no reinterpretación, sino una realidad alterna. En las ucronías, no sé si se me escuche bien, es que a veces el sonido se va y viene. Sí, está bien, Rodrigo. Perfecto. Las ucronías es un género muy particular que básicamente propone algo que se llama el punto Honvar, J-O-N-B larga, A-R, Honvar. ¿Por qué se llama así? No tengo ni idea. El señor que lo descubrió debe llamarse Honvar. Pero entonces el punto Honvar hay un punto particular en la historia de la humanidad, sea una historia local, nacional o global, que se transforma radicalmente. Y al transformar ese punto específico de la historia, lo que conlleva es la transformación de la historia tal como la conocemos. Entonces, es mirar hacia atrás y buscar un punto, cambiar ese punto y ver qué hubiera pasado en el mundo con ese punto transformado. En el caso del hombre del castillo, que es quizá el caso más emblemático de estas ucronías, ¿no? Se llaman ucronías, por el cronos, el tiempo, y que no tienen tiempo, bueno, etcétera. Es El hombre del castillo de Philip K. Dick, ¿sí? Que es un poco qué hubiera pasado si Alemania y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces propone una especie de división de Estados Unidos en 3 zonas, una especie de pelea política entre Alemania y Japón y todo eso ambientado en ese mundo, ¿no? En particular. Pero, por ejemplo, hay otro libro que se llama, les pido disculpas si no soy preciso con el título, Tiempos de Tierra y Sal. Tierra y Sal, estoy seguro. Tiempos, no estoy seguro. De Kim Stanley Robinson, que es un poco qué hubiera pasado si, por ejemplo, qué hubiera pasado si la Inquisición no hubiera sido ganada, entre comillas, por la religión católica, sino por los árabes, ¿sí? Por el Islam. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en Occidente la religión y el pensamiento predominante fuera el pensamiento islámico? Pero si nosotros lo pensamos de manera mucho más cercana, por ejemplo, lastimosamente en Colombia casi no hay ucronías, es decir, hay pero muy pocas ucronías, pero muy pocas, casi no se han escrito ucronías. Pero digamos que la clásica ucronía que se piensa es qué hubiera pasado si no hubieran matado a Gaitán, ¿no? Es decir, la muerte de Gaitán, sí, o el asesinato de Galán, o el asesinato de Pizarro, por ejemplo. Bueno, aquí han matado a todo el mundo, así que sí, ¿qué hubiera pasado si uno de esos grandes magnicidios, bueno, grandes magnicidios es una redundancia, perdón, si uno de esos magnicidios no hubiera ocurrido en la historia y ¿cómo seríamos ahora, no? Ahora, si podemos irnos hacia atrás o hacia adelante, ¿qué hubiera pasado si, no sé, si Colombia se hubiera quedado como los Estados Unidos de Colombia y hubieran seguido las ideas del liberalismo de Santander? O sea, no sé, estoy pensando en 1.000.000 de cosas, ¿sí? Pero esa es la ucronía. La ucronía es pensar un cambio específico en un punto de la historia que se llama el punto Honvar, y ese punto Honvar produce un mundo distinto. Y eso me parece que puede ser una muy buena y muy buen ejercicio científico histórico. O sea, los historiadores son felices con las ucronías. Y esa diferencia, Rodrigo, entre distopía y ciencia ficción, o se complementan, o hay una diferencia que es muy clara. Sí, lo que pasa es que la ciencia ficción, digamos que es un género un poco más amplio, y ese género, que es la ciencia ficción, que es amplio, tiene un montón de formas, estructuras, posibilidades temáticas, juegos narrativos, etcétera, dentro de la ciencia ficción, ¿sí? Entonces, la distopía es una de las formas de la ciencia ficción.
La ucronía es otra de las formas de la ciencia ficción. Los viajes en el espacio, los viajes cosmogónicos son otra de las formas de la ciencia ficción, ¿no? O sea, el steampunk o el cyberpunk son otras formas de la ciencia ficción. Entonces, digamos que la ciencia ficción es un género que podríamos llamar un género grande, ¿sí? Digamos, un género sombrilla, podríamos decir. Y bajo ese género sombrilla hay un montón de géneros un poco más pequeños que se caracterizan por propuestas estructurales o temáticas. Uno es la ucronía, como ya lo acabamos de ver, que es el cambio en la historia produce un mundo paralelo. Otro es la distopía. ¿Cuál es la característica específica de la distopía? La característica específica de la distopía tiene que ver con 2 o 3 elementos específicos. Primero, que haya un gobierno totalitario, es decir, el centro está en la transformación de un mundo que tiene un gobierno o un estado o un ordenamiento social que tiende a ser totalitario. Segundo, ese gobierno totalitario, sea cuales fueren sus normas, de una u otra manera tiende a masificar, tiende a homogeneizar o tiende a acabar con la diferencia y por lo tanto se contrapone al desarrollo individual del sujeto. Es decir, si nosotros vemos las distopías clásicas siempre van a tener como esa contraposición entre un gobierno totalitario que masifica y un sujeto que intenta hacer valer su condición de individuo o de sujeto. A partir de ahí, hay 1000 variantes, ¿no? Y creo que las distopías, quizás se confunde usualmente distopía con ciencia ficción, porque las distopías son como los libros más famosos, digámoslo así, o que más han entrado al mainstream, o que más han entrado como al... Sí, como que los más conocidos, digámoslo así, de la ciencia ficción. Entonces, claro, ¿cuáles son? 1984 de Orwell, Mundo Feliz de Aldous Huxley, está... se me olvidó. Fahrenheit, por ejemplo. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En estos momentos también en la misma estructura está El cuento de la criada de Margaret Atwood. Muy bueno, o sea, muy buena, una teocracia. Sí, exacto. Y yo siempre recomiendo uno que no es muy conocido. Yo usualmente cuando hablo me emociono, entonces me voy por libros y los traigo. Así que por favor, Rodrigo, voy a empezar mi paseo. Sí. Sí, es la idea también, ir recomendando textos. Yo me emociono y traigo libros, con su perdón. Este libro que se llama Nosotros, de Eugene Zamyatin. Eugene Zamyatin es un ruso. Este libro se escribió en 1918, es decir, imagínense, 1984 fue escrito en el 48, este libro fue escrito 30 años antes, ¿sí? O sea, un montón. Pero yo creo que en este libro nosotros está condensadas todas las distopías que iban a seguir. O sea, aquí hay elementos que yo creo que están en Aldous Huxley y que están en George Orwell y que están en Ray Bradbury y que están de alguna forma también en El cuento de la criada. Y la otra distopía, por eso sí, no la bajo porque está por allá arribota, está por allá arribota, es Metrópolis, de Thea von Harbaugh, que después su esposo, Fritz Lang, convertiría en una película del expresionismo alemán. Y hay un montón. Extrañamente, y simplemente dejo este dato en el aire, extrañamente hay una gran cantidad de distopías escritas por mujeres que no han sido reconocidas de la manera como deberían ser reconocidas. Hay una que se llama Cayocaína, por ejemplo, que es Cayocaína, es una distopía que retoma la idea de las drogas que vuelven a la población como plana, ¿sí? Y es escrita muchísimo antes que la obra de Huxley, Mundo Feliz. Iba para allá, para el Soma. Sí. Pero ella la Cayocaína la utilizó muchísimo antes. Ahorita no me acuerdo el nombre de la escritora. Les pido disculpas, pero hay una gran cantidad de distopías escritas por mujeres y que es necesario como
como sacar Claro. del espacio oscuro en el cual la academia y muchas historias literarias las han metido, ¿no? Entonces, ¿Y dónde sí, entraría, pero, Rodrigo, por ejemplo, Bioy Casares con la invención de Morel? Esa pregunta sí la he tenido hace rato. Eh, mm, ¿Dónde entraría? ¿Relato fantástico, distopía? O... yo siempre he dicho que Bioy Casares es tan genio que lo podemos compartir entre el fantástico, la ciencia ficción, y todos lo Sí, cierto. recibimos con los brazos abiertos porque es hermoso. Eh, Originalmente se piensa que la invención de Morel de Bioy Casares es un texto que se enmarca dentro del fantástico. Extrañamente, si ustedes leen como detalladamente el prólogo que hace Borges a la invención de Morel, donde dice que es perfecta, etcétera, ¿no? Pues claro, el amigo y todo el asunto. Pero lo más interesante de, Borges, de este prólogo que hace Borges es que dice que, contrario a lo que solía pensarse en ciertas obras de corte fantástico, en donde las soluciones eran soluciones míticas, es decir, que se resolvían a partir de eso pasó porque Dios o alguna cosa extraña, o la naturaleza, o algo que surgió de la nada. No, decía, hay una cosa que me encanta y por qué él considera que es perfecta, y ese prólogo es muy diciente, dice, porque la solución que da es una solución que parte no de la fe, sino de la lógica. Y ahí está el cubo del asunto, porque para mí la invención de Morel es una obra de ciencia ficción. 1940, para mí es la primera gran obra de ciencia ficción latinoamericana, ¿no? La invención de Morel. Hay una parte muy bonita en donde el personaje que está en la isla, no voy a hacer spoilers, pero sí voy a hablar un poquito del, del argumento. Entonces, Dejémosla como recomendada y hagamos algo del argumento. Está bien, Rodrigo. sí, sí, nos voy a decir un poquitín, lo dejo Del como spoiler, recomendada. sí. Sí. Eh, el personaje que llega a la isla le están ocurriendo cosas y no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Entonces, como no sabe, hace una lista de posibilidades, ¿no? Entonces hace una lista, es muy bonito porque además está en la mitad del libro. En la mitad del libro dice, posibilidad 1, estoy en un manicomio, ¿sí? Posibilidad 2, todos me están Sí, haciendo creer algo y formo sí. parte de un experimento. Posibilidad 3, en realidad son fantasmas. Posibilidad 4, hay extraterrestres. No sé, como que saca como 6 posibilidades. Y después empieza, desde un punto de vista científico y lógico, a tratar de desvirtuar o no cada una de estas posibilidades que le encuentra como explicaciones a lo que le está ocurriendo dentro de la isla. Y eso es recontra científico. O sea, eso es puro método científico. Y está ahí en la mitad. Entonces, es claramente para mí ciencia ficción, pero si alguien que estudia literatura fantástica me dice, eso es fantástico, le digo, también. ¿Sí? O sea, no se la niego. Sí, Creo que no, es un no se libro, pelea. no me peleo, porque es un libro que puede entrar también en ese espacio del fantástico, ya no como se concibe el fantástico teóricamente, sino como lo concibe el mismo Bioy Casares en la antología de literatura fantástica que hizo con Silvino Campo y con Borges. Pero Sí, y estaba pensando precisamente aterrizar el tema a Bioy Casares, que es un recomendado, un súper recomendado sobre todo este libro, por lo siguiente, yo quedé sorprendido hace poco precisamente con el nivel que tenemos. Bueno, es que la verdad es que no teníamos mucha idea de que en Colombia se hiciera ciencia ficción, porque la ciencia ficción se suele relacionar con países desarrollados, ¿cierto? Entonces aquí uno como diría, ¿qué ciencia ficción estamos haciendo en Latinoamérica o en Colombia? ¿Cuál sería, Rodrigo, la ciencia ficción que se está haciendo aquí? O ya para empezar desde el nacimiento, ¿quién fue el primero que habló de ciencia ficción, digamos, en Colombia? el libro tiene relación con Shutter Island. Sí, pregunta Juan Pablo Paredes si tiene relación con Shutter Island. En realidad, de la invención de Morel, creo que han surgido 84 películas, 25 series, 114 canciones Sí, y sí, sí, sí. 325 libros. Y sí, yo cuando veo Shutter Island creo firmemente que el lector,
el director de esa película leyó La invención de Morel de Bioy Casares. Simplemente para poner un pequeño aparte de lo importante que es, por ejemplo, un personaje como Bioy Casares y como Borges. Piensen que perdón, se me olvidó, Christopher Nolan, el gran director de Memento, de Batman y ahorita que sacó Tenet, etcétera, etcétera, él estudió literatura y su trabajo final fue el concepto del tiempo en Borges. Ahora, cuando uno se da cuenta de todas las películas de Christopher Nolan, es él leyendo y releyendo y releyendo y readaptando a Borges, ¿no? Y además readaptando las grandes preocupaciones temporales de Borges, ¿no? Que están, por ejemplo, y conceptuales, que están en Tron Nunc Orbis Tertius, por ejemplo. Bueno, cierro eso, pero perdón, es que me distraje por la pregunta de Juan Pablo. Sí. Es muy interesante lo que dices, Alejandro. Hace 2 semanas, más o menos, hace 2 semanas, en febrero, sí, o sea, hace nada, salió este librito que edité con Minotauro, con Planeta, que se llama El tercer mundo después del sol, que es una antología de ciencia ficción latinoamericana. Salió hace muy poquito. Ya creo que está en librerías. Quiero hacer una pequeña referencia al tercer mundo después del sol. ¿Y por qué el título del tercer mundo? Por algo que tú dijiste. Que dijiste, nosotros somos como países en donde no hay tecnología porque no somos un país desarrollado. Eso nos haría un país subdesarrollado. O cuando decidieron que el subdesarrollo era muy fuerte, entonces los políticos dijeron, no, en vías de desarrollo, que en realidad es peor, ¿no? O sea, es como Metalenguaje. sí, como ni siquiera somos algo, estamos en vía de algo, ¿no? O sea, como ni idea. Ahora, el asunto, y esto es muy interesante porque tanto el primer, tercer mundo, países desarrollados y en vías de desarrollo, son conceptos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Voy a llegar a la ciencia ficción, no se preocupen. Pero fueron conceptos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial como formas de organización sociopolítica para tratar de decir cuáles eran los países que estaban bien y cuáles estaban mal. Bien primer mundo, mal tercer mundo, ¿no? O sea, como el tercer mundo tiene que llegar a ser el primero. Por eso está en vías de desarrollo. Entonces pensémoslo a partir de la ciencia, ¿sí? Nosotros tenemos la idea que en Colombia no se hace ciencia, o en Latinoamérica, que nosotros no creamos ciencia, que nosotros no producimos ciencia, no producimos tecnología. Entonces decimos, alguien es tan inteligente que está en la NASA. Es decir, porque hay una forma de legitimación en los países desarrollados. Entonces decimos, es alguien que es tan científico que está en la NASA, ¿no? Pero si alguien es muy buen científico, pero está en el Cauca, pues como que no, ¿sí? Es como, es alguien que trabaja con los indígenas del Cauca, ¿no? Pero el asunto parte que una de las formas en las cuales se desarrolló la ciencia ficción y una de las visiones que a mí más me interesan en lo personal, es una visión que tiene un autor colombiano, que publicó sus primeras obras en México, que se llama René Rebetés, y que es considerado como el padre de la ciencia ficción colombiana. Para René Rebetés había una visión, lo voy a parafrasear de manera muy general, pero para René Rebetés el subdesarrollo no debería verse como un adjetivo o que descalifica o negativo, ¿no? O como un insulto casi, ¿no? Como mucho de subdesarrollado. Decía, no, venga, ¿qué tal si pensamos en el subdesarrollo como un adjetivo positivo? Y decir, sí, somos subdesarrollados, pero ese subdesarrollo nos permite de una u otra manera entender formas de ver el mundo que los países desarrollados no pueden. Entonces, si en Estados Unidos, en Europa, etcétera, su concepto de ciencia, por ser un país desarrollado, está muy pegado de todas estas cosas que hemos hablado sobre, no sé, la visión científica del mundo, ¿no? Nosotros vivimos en un país, entre comillas, subdesarrollado, e insisto que esto es un adjetivo positivo, que nos permite entender
que la señora yerbatera o los pobladores originarios de Putumayo tienen otras formas de comprender el mundo, otras epistemes, que también son ciencia. ¿Sí? Rodrigo, Sí. frente a eso quisiera hacer una acotación. En una entrevista que estuve leyendo que te hicieron, leía algo que decías y me pareció muy interesante, y es que la literatura de ciencia ficción acá ha sido mucho más humanista y eso no le quita importancia. No, claro, porque además nosotros estamos acostumbrados que cuando pensamos en ciencia, las ciencias como matemáticas, física, biología, astrofísica, no sé, como ese tipo de cosas con números y ciencias, las llamadas ciencias duras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en América Latina? Y esto no solamente en Colombia, sino en América Latina en general. Y es que las ciencias humanas y las ciencias sociales y las ciencias políticas se han configurado como ejes centrales para crear la ciencia ficción. Entonces, simplemente voy a poner un ejemplo chiquitito para responderte, y es una novela gráfica muy famosa argentina que se llama El Eternauta. Es una novela gráfica hecha por Germán Oesterheld entre el 59 y el 62. Y es una novela gráfica en donde los extraterrestres invaden Buenos Aires. Y uno dice, tan chistoso, ¿no? O sea, tan divertido. O sea, unos extraterrestres que en vez de llegar a la Casa Blanca, llegan a Buenos Aires. Pero no es solo eso. El Eternauta, que es una novela gráfica muy interesante, lo que está es planteando los grandes problemas políticos que conllevan los totalitarismos de las dictaduras en Argentina, y simbólicamente los extraterrestres son los dictadores, y la única forma de estar en contra de las dictaduras es a través de la unión comunitaria. Entonces los personajes se unen en un grupo para luchar en contra de los extraterrestres, y claro, Germano Estergel era alguien que estaba muy metido en política, y uno puede leer en esa novela gráfica una propuesta política. Otro ejemplo, y ya con eso salto para no ponerme cansón, hay que pensar cuándo surge en Colombia, y este caso es en Colombia en particular, la Facultad de Sociología y cómo surge. La Facultad de Sociología surge en 1959 con Orlando Falsborda y Camilo Torres. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta no es que surgió de la nada y ¡pring! No, sino ¿por qué? Y es que, y esto es muy interesante, a finales de los años 50, principios de los 60, estaba en el Frente Nacional y todo era muy horrible, y todo el mundo estaba quejando porque quería una reforma agraria. Y entonces dijeron, ajá, reforma agraria, y bueno, el Frente Nacional se hizo el loco, pero desde abajo dijeron, bueno, pero para hacer una reforma agraria, ¿por qué no pensamos cómo construirla? Y para construirla fundaron no quiero decir que fundaron una ciencia, sino que fundaron la sociología como una forma de comprender el país para poder tener una incidencia dentro de la política. Hasta ahí dicen, ¿y eso qué tiene que ver con la ciencia ficción? Mucho, porque cuando aparece la sociología como una ciencia que se ocupa del hombre, la ciencia ficción va a decir, momento, ya no nos ocupemos de extraterrestres y de matemáticas y de viajes al espacio y de cosas cosmogónicas. Ocupémonos del hombre, de la sociedad, del sujeto, de la forma como nosotros nos relacionamos. Y lo que va a ocurrir de manera muy particular en América Latina en los años 60 es que muchos de los textos de ciencia ficción se van a inclinar hacia esa mirada sociológica y política, tomando en cuenta que la ciencia en la cual se van a basar ya no van a ser la matemática, la física y la biología, sino que va a ser la sociología, la psicología, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, es imprescindible pensar América Latina como un lugar humanista. Nosotros no producimos tanta ciencia dura, digámoslo así, pero somos unos creadores de ciencias humanas. Y además de eso, y con esto complemento y cierro de verdad, yo hablo mucho, así que me pido disculpas. Estamos aprendiendo.
Pero entonces además la tecnología que crean en los países del primer mundo, que nosotros como tercero, ¿qué es lo que hacemos? Y esto es fabuloso, nosotros adaptamos. Nuestro poder no está en producir tecnología, sino en adaptar la tecnología. Entonces, yo siempre digo, cuando en Colombia no llegaba Pokémon Go, acá lo hackearon y lo piratearon y lo volvieron otra cosa re loca, ¿sí? El Pokémon Go, este jueguito de celular que estaba como famoso en todo el mundo, acá lo piratearon y lo hicieron y lo convirtieron en algo netamente colombiano. Entonces, ¿cuál es el poder? Agarrar la tecnología y adaptarla. Y ahí está el poder. Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Ahí entra también lo supersticioso que somos como país? ¿O no? No tengo ni idea. Lo que pasa es que no tengo ni idea porque eso creo que se sale de mis manos. No sé por qué somos supersticiosos, pero lo que sí creo es que, a ver, es peligroso O a más, veces. o más si la literatura de ciencia ficción se alimenta de eso que somos. Esa es Sí, más la sí, pregunta. sí. Yo creo que por ese lado sí. Ahora, el asunto con esto está en que hay que diferenciar dos formas de saber claros. Una es la superstición y lo que podríamos llamar la pseudociencia, es decir, como creencias infundadas, que ahorita están muy de moda por las true, ¿cómo se llaman? Las Fake news. Los fake news y demás. Sí, que es como que te dicen algo sin sustento, ¿sí? O sea, detrás de las fake news no hay una estructura epistemológica, digámoslo así, en palabras grandotas, pero en palabras más chiquitas, detrás de las fake news hay superstición. Detrás del conocimiento de una tribu originaria no hay superstición, hay una epistemología que no coincide con la epistemología científica de Occidente, obvio, pero eso no significa que no sea epistemología, que no sea una forma de saber, que no sea una estructura casi que cosmogónica y una forma de entender el mundo. Entonces, claro, la ciencia ficción en América Latina, justamente creo que en estos momentos, en los últimos 10, 20 años, se ha nutrido mucho de cierto tipo de conocimientos que René Rebetes llamaba subdesarrollados, pero orgullosamente, y decía, es que nosotros podemos poner a dialogar cosas que los otros no. Un ejemplo clásico, simplemente, Julie, para darte un ejemplo de lo que estoy diciendo, es una obra de, no sé, no, ese libro no sé en dónde anda, pero por ahí. Ok, se me perdió. La biblioteca de ciencia ficción. Sí, por ahí anda, no sé dónde, anda dando saltos. Que es un escritor chileno que justamente está en esta antología, que se llama Jorge Baradit. A mí me parece que es el ejemplo más claro y que un crítico llamó el cyberchamanismo, ¿no? Si uno dice cyberchaman, ¿qué es ese revuelto tan absurdo? Bueno, el revuelto tan absurdo es bastante lógico, porque ¿qué hace un hacker? Un hacker conoce el sistema computacional, y como lo conoce, lo puede hackear. Es decir, puede modificar ciertas cosas, jugar con el sistema, meterse, sacar información, reemplazar información, ¿no? Entonces, hacker, ¿no? ¿Qué es lo que hace un chamán? Si nosotros lo miramos desde ese mismo punto de vista, el chamán conoce un sistema que es el sistema de la naturaleza. Y como conoce un sistema natural, puede meter información, sacar información, modificar información y moverse el chamán como si fuera un hacker dentro de ese otro sistema que es el sistema natural. Entonces, ¿por qué no pensar que hay una especie de diálogo posible entre lo más tecnológico del mundo y Google y megacorporaciones gigantes con conexiones eléctricas por todas partes? Hay un diálogo entre eso y un chamán que dice en la mitad de la selva, me convertí en jaguar. ¿Por qué no pensar que eso es cierto si lo pensamos desde el punto de vista
del sistema hackeable. Un chamán puede hackear el sistema y convertirse en jaguar sin lío. ¿Sí? Uno habla con Rodrigo y ya le surgen tantas preguntas. De hecho, yo tenía dos, pero ya se me con esto de la charla voy pensando y pensando y no sé, Rodrigo, si me puedes corregir, pero ahorita que estabas hablando sobre todo de la ciencia ficción en Latinoamérica, no sé si la idea fue por ese lado, pero alcancé a mirar que la ciencia ficción también como un género ideológico, ¿cierto? Total. Y muy fuerte, pues, en Latinoamérica. Y Sí, por ese lado de las humanas también, ¿cierto? Del sí. cual nos pegamos, y si se quiere decir, Rebete, ya lo mencionaste, que como uno de los principales, sino el que principal, pues, promotor de la ciencia ficción en Colombia, y lo reitero porque realmente aquí conocemos muy poco. Este trabajo que estás haciendo, por ejemplo, de compilar ciencia ficción colombiana, me parece extraordinario. Y en este punto quiero que nos menciones los 3 libros que tienes compilados de ciencia ficción colombiana. Sí, no, yo tengo, ay, pucha, están allá, en algún lugar, no sé en dónde. Así que, Menciónalos. ya aquí están, esperen, los voy a traer. Dale. Además, porque me parece sigo sorprendido de que tengamos a este nivel ciencia ficción colombiana, ¿cierto? Bueno, hay una cosa, bueno, ya les cuento bien. Entonces, el primero son 2 libros que sacamos con Planeta. El primero se llama Relojes que no marcan la misma hora. Sí. El segundo, que forma parte de la misma colección, se llama Cronómetros para el fin de los tiempos, que estos 2 son de ciencia ficción colombiana, ¿sí? Y este, que es el que les acabo de nombrar, que es el de ciencia ficción latinoamericana, y que salió con Qué bien. Minotauro hace un par de semanas. Ahora, afortunadamente, y eso es algo que les cuento así como, no como, a ver, les comparto como una felicidad, de cierta manera. Afortunadamente, gracias a IDARTES, que es el Instituto Distrital para las Artes, el año pasado me gané una beca de investigación que justamente terminó hoy. Así que estoy cerrando eso. Estoy haciendo el informe ahorita. Y la beca de investigación fue para hacer la investigación de la ciencia ficción colombiana, haciendo el rastreo, como un rastreo muy detallado, puntual, desde 1964 hasta el 2020, pude rastrear 102 libros de ciencia ficción en la literatura colombiana, que no son pocos, pero es muy raro porque muchas veces los autores dicen, no es ciencia ficción, pero sí es ciencia ficción porque sienten como un poquito de vergüenza. No sé por qué, a mí me encanta, pero bueno, Pues allá la verdad ellos. tampoco sé por qué. Un género bien hermoso y con una amplitud tremenda. No sé, allá ellos. Y otros textos que han pasado un poquito de agache, que han estado por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Pero lo que me enseñó esta investigación, a través de encontrar todos estos libros que he podido encontrar, es que hay mucha ciencia ficción en el país y que vale la pena como retomarla, hacerla. Espero dentro de poco poder sacar el resultado de esta investigación en un libro. Ojalá, estoy cruzando dedos para que eso suceda. Y mostrar un poco también cuáles son esos libros, de qué tratan, cuáles son las temáticas, cuáles son los temas, etcétera, etcétera. Con los 2 libros de colombianos que les mostré ahorita, que son estos 2, lo que intenté fue mostrar no los históricos, es decir, no nombrar a René Rebetés, sino tratar de mostrar o tratar de que la gente se acerque a los autores actuales de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, pues, hay varios autores de Medellín. Está Cristian Romero. También lo tuvimos acá en... Qué Sí, bueno, qué bonito. No, Cristian es increíble. Que tiene esta novela de Después de la ira, que es increíble, fenomenal, que sabe un montón de ciencia ficción. Hay otro autor que también está aquí, que ha publicado cuentos en varias compilaciones, que se llama Juan Diego Gómez, por ejemplo, que también es de Medellín. Y bueno, simplemente para nombrar ellos 2 de Medellín, ahorita que me vienen a la mente. Y siempre se está produciendo. Bueno,
Actualmente en la Universidad Nacional si ustedes me corrigen si estoy mal, pero en la Universidad Nacional hay un grupo de ciencia ficción, que es un club de lectura de ciencia ficción. Sí. Hay varios escenarios, incluyendo un club de lectura, Rodrigo, de ciencia ficción. Ahora estamos, no sé si por pandemia o por qué, pero realmente la ciencia ficción, las distopías, está muy al tanto de todo. No, y por aquí me estaban haciendo una pregunta, Rodrigo, Sí, claro. que me parece pertinente, que dice cuál es la crítica que le hace la ciencia ficción a la sociedad contemporánea. Está haciendo precisamente... ¿Qué crítica no le hace? Me la está haciendo un compañero del Club de Lectura La Sociedad Zombie. Es bien interesante eso, a propósito de la sociedad zombie, porque estoy pensando en cómo, por ejemplo, los zombies... Voy a tomar un cuento que habla de zombies, ¿sí? Simplemente para responder esa pregunta que está en este libro, en esta compilación, que es del autor Luis Carlos Barragán. El cuento se llama Eufóricos Caminantes Nocturnos. En ese cuento, lo que hace el autor es utilizar la misma estructura de los zombies, pero son zombies a los cuales que no son como el clásico muerto que sale y camina por todas partes diciendo cerebro, cerebro, sino que ubica ese cuento en Colombia. Y en realidad los zombies son desplazados por la violencia, que lo que están es no pidiendo cerebros, sino tierra. Entonces se configuran como una especie de masa, y esa masa zombie de desplazados por la violencia, por grupos paramilitares, están volviendo a los pueblos que fueron tomados por los paramilitares para reclamar lo que les pertenece, que son las tierras, pero a la manera de una estructura zombie. ¿Sí? Entonces, es muy loco porque cuando lo piensas así, pongo ese ejemplo simplemente para utilizando el zombie como objeto por la asociación zombie que hizo la pregunta, pero hay algo que permite la ciencia ficción y en general no solamente la ciencia ficción, sino todos los géneros no realistas o no miméticos, como el terror, como la fantasía, como la ciencia ficción, y es que estamos tan cansados del realismo, estamos tan... A ver, no, creo que la palabra no es cansado, sino los noticieros, el realismo, el periódico, la crónica, ¿sí? Nos están pegando tan de frente siempre que a veces nos anestesiamos de la realidad del país. Es decir, hay un momento en el que dicen mataron a 14 niños en un bombardeo y como que el 14 es un número que se va. O sea, como que no entendemos qué significa 14, ¿sí? Pero también porque la realidad nos anestesia. ¿Qué es lo que hacen estos géneros no miméticos? Como no te están mostrando el mundo de frente, como si fuera un espejo que refleja, sino un espejo que refracta, siempre la idea que yo tengo es los espejos de las ferias, ¿no? Los espejos que son así, y entonces cuando te miras en el espejo te ves la nariz grandota o la cara ancha, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, la ciencia ficción y estos géneros no miméticos hacen eso. Te deforman algo y al deformarte te desnaturalizan de lo real. Voy a llamarlo desnaturalizar, pero es como que te quitan la experiencia inmediata de lo real y al quitarte la experiencia inmediata de lo real te muestran las cosas, irónicamente, más de frente. Porque es como una forma de, cuando el texto que estás leyendo no responde a lo real, sino que responde a una ficción, es mucho más fácil que veas cómo la realidad está ocurriendo. Entonces, como que esto se llama dentro de la crítica como el extrañamiento, ¿no? Es volver al mundo real, un mundo extraño. Y como lo vuelves un mundo extraño, es que yo no sé si ustedes, el otro ejemplo que pongo, y ya, que me parece como más, yo no sé si ustedes se han parado frente a un espejo mucho tiempo, o si tienen un espejo que tiene una pequeña deformidad,
y se quedan viendo su rostro mucho tiempo frente a un espejo y se fijan en detalles que no ven normalmente. Uno dice, miércoles, yo no me había dado cuenta que mis ojos eran así, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados al reflejo inmediato del espejo que no nos damos cuenta. Lo que hacen estos géneros no miméticos es justamente marcar imperfecciones, marcar pequeños cambios que te permiten que la realidad sea muchísimo más especial. En el caso del Eternauta que les contaba, si Oestergel hubiera hecho el guión de esa novela gráfica poniendo militares de la dictadura y personas de la resistencia, no hubiera tenido el mismo eco social que al momento en el que decidió transformar los militares en extraterrestres y la resistencia en los humanos que sobrevivían. Hacer ese cambio le dio otro peso, le dio otro nivel, le dio otro espacio. Qué maravilla. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, Rodrigo, quedó... Y además porque lo dijiste al inicio, ¿qué crítica no le hace? ¿Cierto? Es poco, queda corta. Muchas obras de ciencia ficción, Rodrigo, hacen una descripción muy quirúrgica de nuestra realidad y de nuestro presente, obras pues de hace ya mucho tiempo. ¿Cuál puedes mencionar alguna que te haya impresionado por lo exacto de sus advertencias? A nivel, como quieras, colombiano, extranjero o de tecnología. Es una gran pregunta, no tengo ni idea. O sea, estoy como pensando, porque hay algo que pasa con la ciencia ficción y es que para mí la ciencia ficción no tiene poder predictivo. O sea, muchas personas dicen, como, así como les decía de la arqueología del saber Foucaultiana, Sí. Uy, miren que en la página 80 de este libro que fue escrito en 1714 hablaban de un teléfono sin cables. O sea, adelantaron el celular, ¿no? Y todo el mundo dice, oh, sorprendente. A mí esa parte no me gusta, porque no veo la ciencia ficción como un género necesariamente predictivo, ¿sí? Me gusta mucho más cuando está este meme que dice que George Orwell escribió en 1984 como una advertencia y no como un manual, ¿no? Entonces, es muy loco porque, claro, cuando uno se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo como en la ciencia ficción, es una especie de advertencia que muchas veces no se quiere que ocurra, ¿no? No es como, voy a imaginarme una tecnología futura que sea, no sé, Soledad Costa de Samper en 1905 imaginó carros voladores sobre Bogotá, ¿no? Entonces, este libro no vale, ese cuento no vale la pena porque no hay carros voladores en Bogotá en el año 2000, ¿no? Ella lo imaginó en el año 2000. A mí me gustan más las obras que de una u otra manera están planteando unas posibilidades de advertencia de lo que está por venir. Y en ese caso hay una gran cantidad de advertencias que uno debe tener en cuenta y que espera que no ocurran, ¿sí? Por ejemplo, ya, ¿qué libros hay que advirtieron sobre lo que estamos viviendo? Hablando pues de esta situación de pandemia. De pandemia, un montón, o sea, hay un montón. Digamos que el primer gran libro que habló sobre una especie de crónica no real fue un libro de Daniel Defoe que se llamó Noticias del año de la peste. Pero si ustedes leen, por ejemplo, La peste de Albert Camus, claro, todo el mundo dice Albert Camus, el gran filósofo, eso es ciencia ficción. Lo que pasa es que a la gente no le gusta decirle Albert Camus es ciencia ficción. No, Albert Camus es un filósofo existencial. No, o sea, la configuración de la peste a través y las formas en las cuales había una relación social en un lugar cerrado a través de la peste, claramente están en Albert Camus, en La peste. Y es una obra que podría marcarse dentro de la ciencia ficción, ¿no? Igual el diario del año de la peste de Daniel Defoe, pero más cercano hay una novela de Edmundo Pasoldán, un boliviano, que se llama Los días de la peste, que fue escrita hace unos cuantos años, o de un mexicano, el mexicano se llama, necesito verlo, ya, perdón, Yuri Herrera, es que se me olvida, Yuri Herrera tiene
un texto que se llama... Disculpen si no es, les pido disculpas porque no cito, bueno, pero creo que se llama Señales que predecirán al fin del mundo. Creo que es ese libro, pero no estoy totalmente seguro, que también habla de una peste, pero en Ciudad de México. Incluso Gabriel García Márquez, esto es muy loco, hizo un guión cinematográfico que se convirtió en una película, que fue filmada en México y que habla de una peste y que habla de cómo en Ciudad de México hay una peste y los gobiernos un poco se hacen los locos y lo que produce la peste en lugar de una ayuda comunitaria por medio de una serie de gobiernos corruptos es el aprovechamiento de estos gobiernos por la crisis de la peste para que la corrupción salga en todos sus niveles, ¿no? Eso es un guión de Gabriel García Márquez, pero no, es García Márquez, entonces no escribió ciencia ficción. O sea, si vieran, es como, no, es ciencia ficción. Escrita, es una película de ciencia ficción de Gabriel García. Hay un montón, pero no sabría. Eso se me ocurre Sí. ahorita. Pero... Sí, Rodrigo, con esto, como te decíamos de la peste, ahorita hay el diario del año de la peste que mencionabas, pues muy exacto también en sus, tal vez porque también hubo otra peste y esto estaba preciso que iba a acontecer, porque eso ya viene, pues eso simplemente es cuestión de tiempo. Yo quisiera aprovechar a Rodrigo, que es tan conocedor del tema y que está tremendamente metido en el asunto, y que veo que la ciencia ficción, las distopías, están ahora en un auge para mí pues que tengo algún club de lectura y veo el interés. ¿Cuál es el panorama actual y las posibilidades de la ciencia ficción en Colombia, Rodrigo? ¿Cuál es el panorama actual? Vos que tenés una visión mucho más clara que la nuestra. Pues mi visión es más esperanzadora que otra cosa, ¿no? O sea, como hay algo con lo que bromeamos alguna vez con un amigo y decíamos que desde hace como 10 años estamos diciendo, ahora sí la ciencia ficción, la gente está interesada por la ciencia ficción. Pasan 2 años y decimos, no, hace 2 años no, pero ahora sí la gente está interesada por la ciencia ficción. Y pasan 2 años y decimos, hace 2 y hace 4 no, ahora sí, ¿no? Entonces hay como una especie de esperanza de ahora sí, ¿no? Entonces, quiero decir de manera esperanzadora que ahora sí la gente está interesada en la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de objetos culturales que lo están impulsando. Objetos culturales que no solamente parten de la literatura, sino de, no sé, las series como Black Mirror, por ejemplo. El fenómeno que fue Black Mirror impulsó muchísimo las posibilidades del género. Es como una especie de lo que pasó con Twilight Zone, pero más contemporáneo. Hay una gran cantidad de escritores que normalmente se consideraban mainstream o más cercanos al realismo y serios, ¿no? Que están escribiendo ciencia ficción. Basta ver, por ejemplo, la última novela de Kazuo Ishiguro, que salió hace un mes, que se llama Clara y el Sol. Es una novela que es premio Nobel, Kazuo Ishiguro, un tipo muy serio y elegante y decente, escribió una novela cuya protagonista es una inteligencia artificial. Entonces uno dice como, ya, o sea, la gente se está empezando a interesar por eso. Y eso lo que me produce a mí es esta esperanza en que va a haber muchos más lectores y muchos más escritores de ciencia ficción. Porque siempre un género literario creo que tiene como unas dinámicas culturales en el campo cultural, y estas dinámicas en el campo cultural se dan precisamente cuando hay acceso o interés. Hay un momento en el que el policial fue muy importante y la gente empezó a leer, a consumir y a escribir policial, porque necesitaba reflejar la realidad latinoamericana y el policial les caía como anillo al dedo. Ahora creo que hay un interés por las relaciones en las cuales los seres humanos, perdón, por la forma en la cual los seres humanos nos relacionamos con la tecnología, empezando porque la pandemia justamente ha producido esto que estamos haciendo nosotros. Es decir, que haya una mediación tecnológica en nuestro diálogo. Por lo tanto, las preguntas me parece que pueden estar atravesando por ese lado. Cómo nuestra relación con el otro está mediada por una tecnología que en el fondo no entendemos. Y entonces, si no la entendemos, pues no entendemos el diálogo, no entendemos al otro, no entendemos el...
Y ahí hay preguntas, y esas preguntas pueden producir muchos más textos. Estoy esperanzado, ojalá, no sé. Sí, yo creo que también comparto tu esperanza, Rodrigo, sobre todo por la aceptación que tienen los clubes de lectura. No, me queda como el sinsabor escuchándote del menosprecio por decir que una obra es de ciencia ficción. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de Harari, de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, Homo Deus. La verdad, para mí eso también cabe dentro de la ciencia ficción. Puede ser una ciencia ficción dura en el sentido de que tiene muchos datos científicos, ¿cierto? Pero hay como un rechazo a decirle a la obra, como decías ahora, es del género de ciencia ficción. Y eso me deja pensando en la pedagogía que hay que hacer también sobre la importancia del género, ¿cierto? Sí, principalmente se ha dado porque la conexión inmediata con la ciencia ficción está dada por dos cosas principales, que son los medios audiovisuales masivos, en donde la ciencia ficción es una cine de entretenimiento. O sea, la gente se olvida que existe 2001 Odisea del Espacio, pero prefiere recordar que existen los superhéroes de Marvel. Entonces, es como, no, es que los superhéroes de Marvel son para gente que quiere pasar el rato. Y dice, no, pero Blade Runner y 2001 son ciencia ficción. Pero como que son excepciones, porque siempre hay una idea de que esta literatura, que los objetos mediáticos son como para distraerse. Y por otro lado, la literatura de ciencia ficción casi siempre se ha relacionado con literatura de evasión y juvenil. Sí. Es decir, yo leo ciencia ficción no para ver el mundo, sino para evadirlo, dice. Y eso lo leen los jóvenes. Tiene que ver con la forma como se desarrolló el género. Entonces, es muy jodido por momentos que los autores se sientan orgullosos porque todavía está muy arraigada la idea de que este género es un género juvenil, evasivo, de distracción, popular y totalmente como vacío, digámoslo así. Entonces muchos dicen, no, eso no es ciencia ficción, y entonces sacan la famosa frase de, mi novela va más allá de la ciencia ficción, porque se pregunta por el mundo. Y uno dice, Bueno, Rodrigo y Hugo, ya estamos llegando al final. Perdón, hablo un montón, qué pena con ustedes. Bueno, Discúlpame, Julie, antes de llegar a ese no tan grato final, yo creo que debemos, y por mi lado creo que voy a aprovechar para decirle a Rodrigo que va a estar cordialmente invitado porque lo que me pareció es que esto es una clase magistral que debemos volver a repetir. Yo creo que hay que salen otros dos o tres charlas, entonces comprometidísimo para que con su presencia nos deleite sobre todo este género más adelante. Y muchas gracias. No, muchísimas gracias. Quedamos cortos en tiempo, pero satisfechos en conocimientos y aprendizajes. Muchas gracias, Rodrigo. Y yo creo que esa esperanza y ese interés por este género también se ve, diríamoslo, como empujado por personajes como vos que hacen investigación y hacen conocer esos otros escritores emergentes, escritores que ni los conocemos, pero por ejemplo por esas compilaciones que tienes en los libros llegamos a ellos y conocemos más pues de este género en el país. Entonces, muy agradecidos pues por este trabajo que hacéis. No, gracias, mil gracias a ustedes, a Julie, Alejandro, charla muy interesante. Me emocioné y hablé mucho, perdón, una charla tan fluida. Nos emocionaste, me tomé Rodrigo, la palabra. Pero muchísimas gracias por esta invitación y bueno, a leer y a escribir. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. De todas maneras, quiero pues decirles a las personas que nos están viendo y a los que nos van a ver, afortunadamente esta charla queda para los que quieran saber más de Rodrigo y del tema. Entonces, comentarles que la novena versión del concurso de cuento corto UNAL en la web va del 15 de marzo al 30 de abril. Información en el correo secultura-med@unal.edu.co. Y bueno, esta semana se conoció la ganadora de Diseña la imagen del concurso. Felicitar a Mariana Arbeláez Cataño, quien
diseñó una imagen muy bonita para el concurso. Próximamente vamos a estar viendo los pósteres. Bueno, entonces muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Alejandro. Muy buena charla, muy amena, que estén muy bien. Hasta luego todos, Rodrigo, muchas gracias de nuevo. Chao, que estén bien, hasta luego. Chao, que Luego. estén muy bien.